Te despiertas. Otra vez. Siempre a la misma hora. Preparas el café como lo has preparado 1000 veces. Te vistes con la misma prisa de siempre. Sales de casa. Conduces la misma ruta. Llegas al trabajo. Haces lo que tienes que hacer. Vuelves a casa. Cenas algo rápido. Ves la televisión sin verla realmente. Te vas a dormir. Y mañana será igual. Y pasado también. Y el otro. Pero hay algo que no te has preguntado. ¿Cuándo fue la última vez que realmente decidiste algo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas viviendo tu vida y no simplemente dejando que la vida te pasara por encima? Hay una palabra para esto. No es depresión. No es cansancio. Es algo más sutil, más peligroso. Es vivir dormido mientras crees que estás despierto. Es funcionar sin estar presente. Es repetir patrones sin cuestionarlos. Y lo más terrible de todo esto es que puedes pasar años, décadas enteras, sin darte cuenta de que estás viviendo en piloto automático. Carl Jung, el psicólogo suizo que dedicó su vida a entender la mente humana, hablaba de algo que llamaba la inconsciencia. No se refería a estar desmayado o dormido físicamente. Se refería a vivir sin conciencia real de quién eres, de por qué haces lo que haces, de qué es lo que realmente quieres. Decía que la mayoría de las personas viven toda su vida sin despertar realmente. Funcionan, trabajan, se casan, tienen hijos, envejecen, pero nunca se preguntan quiénes son de verdad debajo de todas esas capas de obligaciones, expectativas y rutinas. Piensa en esto por un momento. Piensa en tu día de ayer. ¿Cuántas decisiones reales tomaste? Y no me refiero a elegir entre café o té. Me refiero a decisiones conscientes, deliberadas, que salieran de tu verdadero ser y no de la costumbre. Probablemente muy pocas, tal vez ninguna. Porque la verdad incómoda es esta: la mayor parte del tiempo no estamos viviendo. Estamos repitiendo. Hay un hombre de 53 años. Llamémoslo Pedro. Pedro trabaja en la misma empresa desde hace 28 años. Todos los días se levanta a las 6:30. Se ducha. Desayuna tostadas con mantequilla. Sale a las 7:20. Llega a la oficina a las 8:10. Enciende su computadora. Revisa correos. Asiste a reuniones. Come un sándwich a las 2. Sigue trabajando hasta las 6. Vuelve a casa. Cena lo que su esposa preparó. Ve las noticias. Se duerme frente al televisor. Y así, día tras día, año tras año. Un día, Pedro está conduciendo de regreso a casa y de repente no recuerda haber salido de trabajo. No recuerda haber subido al coche. No recuerda los últimos 20 minutos de su vida. Simplemente está ahí, manejando, y su cuerpo ha hecho todo automáticamente. Esta experiencia lo asusta. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro siente algo. Siente miedo, porque se da cuenta de algo aterrador. Si no recuerda los últimos 20 minutos, ¿cuánto más de su vida ha vivido así? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Esto no es solo la historia de Pedro. Es la historia de millones de personas. Tal vez sea tu historia también. Porque vivir en piloto automático no significa estar enfermo. Significa estar dormido. Y la parte más cruel es que cuando estás dormido, no sabes que estás dormido. Crees que estás viviendo plenamente. Crees que todo está bien. Hasta que un día algo te sacude. Puede ser pequeño, como olvidar cómo llegaste a casa. O puede ser grande, como una crisis, una pérdida, una enfermedad. Y entonces, por un instante, despiertas. Y ves, Jung decía que todos tenemos lo que él llamaba una sombra. No la sombra literal que proyectas cuando caminas bajo el sol. La sombra psicológica. Es esa parte de ti que has ignorado, reprimido, escondido. Son todos esos deseos que nunca perseguiste. Esos sueños que abandonaste. Esa rabia que nunca expresaste. Esa tristeza que nunca procesaste. Esa versión de ti mismo que decidiste no ser porque no era práctica, porque no era aceptable, porque daba miedo.
Cuando vives en piloto automático, no es porque seas perezoso o porque no te importe tu vida. Es porque tu mente está tratando de protegerte. Protegerte del dolor de admitir que tal vez no eres feliz. Protegerte de enfrentar todas esas decisiones que tomaste hace años y que ahora te tienen atrapado. Protegerte de sentir todo lo que has estado evitando sentir. Entonces tu mente hace lo más eficiente. Automatiza todo. Convierte tu vida en una rutina. Y tú dejas de elegir. Dejas de sentir. Dejas de estar presente. Pero la sombra no desaparece. Solo porque la ignores no significa que no esté ahí. Jung decía que lo que no traes a la luz se convierte en tu destino. La sombra crece en la oscuridad. Y mientras más tiempo vives en piloto automático, más poder tiene sobre ti. Se manifiesta de formas extrañas. Tal vez explotes de rabia por cosas pequeñas. Tal vez sientas una tristeza inexplicable los domingos por la tarde. Tal vez te descubras comiendo compulsivamente o bebiendo más de la cuenta. Tal vez empieces a enfermarte sin razón aparente. Tu cuerpo está gritando lo que tu mente se niega a escuchar. Hay una mujer. Llamémosla Ana. Ana tiene 47 años y es enfermera. Eligió esa profesión porque sus padres le dijeron que era una carrera segura, que siempre habría trabajo. Y tenían razón. Ana ha trabajado como enfermera durante 25 años. Es buena en lo que hace. Es responsable. Pero si le preguntas si es feliz, se queda en silencio. No sabe qué responder. Hace tanto tiempo que no se hace esa pregunta que ya ni siquiera sabe qué significa ser feliz. Ana vive sola. Tuvo una relación que terminó hace 8 años. Desde entonces ha salido con algunos hombres, pero nada serio. Dice que no tiene tiempo. Dice que su trabajo es muy demandante. Pero la verdad es otra. La verdad es que Ana tiene miedo. Miedo de volver a abrirse. Miedo de volver a sentir. Entonces ha convertido su vida en una serie de tareas. Levantarse, trabajar, llegar a casa, ver series, dormir y los fines de semana limpiar, hacer la compra, tal vez ver a una amiga. Y así pasa el tiempo. Un día, Ana está en el supermercado. Está comprando las mismas cosas de siempre. Pan, leche, huevos, algo de fruta. Y de repente, sin razón aparente, empieza a llorar. Ahí, en medio del pasillo de los cereales. No puede parar. La gente la mira. Ella intenta controlar las lágrimas, pero no puede. Deja el carrito y sale corriendo. Se mete en su coche y llora durante media hora. No sabe por qué. No ha pasado nada malo. Simplemente algo dentro de ella se rompió. Esto es lo que Jung llamaría un momento de irrupción del inconsciente. Cuando vives demasiado tiempo en piloto automático, cuando reprimes demasiado, cuando ignoras tus verdaderas necesidades y emociones, llega un momento en que todo sale a la superficie, y no puedes controlarlo. Tu mente consciente, esa parte de ti que cree que tiene todo bajo control, pierde el poder, y la sombra emerge, no para destruirte, para salvarte, para obligarte a mirar lo que has estado evitando. Si esto resuena contigo, si algo de lo que estoy diciendo te hace sentir incómodo o te hace reconocerte en estas historias, te pido algo. Suscríbete a este canal, porque lo que estamos haciendo aquí no es entretenimiento. Es un espacio para despertar, para entendernos, para dejar de vivir dormidos. Y necesito que estés aquí, que vuelvas, que sigas escuchando, porque este camino no se recorre solo y no se recorre en un día. Ahora bien, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? ¿Cómo es que personas inteligentes, capaces, con toda una vida por delante, terminan viviendo como zombies emocionales? La respuesta es más simple de lo que parece. Nos enseñaron a funcionar, no a vivir. Desde niños nos dijeron que hay cosas que debemos hacer. Estudiar, trabajar, ser responsables, formar una familia, comprar una casa, y todas esas cosas están bien. No hay nada malo en ellas.
El problema es que nadie nos enseñó a preguntarnos si eso es lo que realmente queremos. Nadie nos dijo que está bien no querer lo que todos esperan de ti. Nadie nos preparó para la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, tu felicidad no se parezca en nada a la de los demás. Jung hablaba de algo que llamaba la persona. No la persona en el sentido cotidiano. La persona como máscara. Es esa versión de ti que muestras al mundo. El rol que desempeñas. El hijo responsable. La madre abnegada. El trabajador eficiente. El amigo comprensivo. Y no es que estas cosas sean falsas. Son parte de ti. Pero no son todo lo que eres. El problema es que con el tiempo, muchos de nosotros nos identificamos tanto con la máscara que olvidamos que hay alguien debajo. Olvidamos que hay un ser humano complejo, con deseos propios, con sueños olvidados, con necesidades no expresadas. Piensa en cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no. ¿Cuántas veces has sonreído cuando querías llorar? ¿Cuántas veces has hecho lo que se esperaba de ti en lugar de lo que tú necesitabas? Y no te juzgues por esto. Lo hacemos todos. Lo hacemos porque vivir en sociedad requiere cierto grado de adaptación. El problema es cuando la adaptación se convierte en renuncia total. Cuando ya no recuerdas quién eras antes de ponerte todas esas máscaras. El piloto automático se activa cuando la distancia entre quién eres y quién pretendes ser se hace demasiado grande. Es un mecanismo de supervivencia. Porque si realmente sintieras esa distancia todo el tiempo, sería insoportable. Entonces tu mente te protege adormeciendo todo. Las emociones, los deseos, las preguntas incómodas. Y te conviertes en un autómata funcional. Haces tu trabajo, cumples tus obligaciones. Pero por dentro, algo se está muriendo lentamente. Hay señales. Siempre hay señales. Pero las ignoramos porque reconocerlas significaría tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo da miedo. Es más fácil seguir como estás, aunque no seas feliz, aunque sientas un vacío constante, aunque te despiertes cada día con una sensación de pesadez que no sabes explicar. Una de las señales más claras es el embotamiento emocional. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste algo intensamente? No me refiero a enojo por el tráfico o frustración en el trabajo. Me refiero a alegría real, tristeza profunda, amor apasionado, entusiasmo genuino. Si hace mucho que no sientes nada de esto, si todo te parece gris, plano, neutro, es porque estás viviendo en piloto automático. Has apagado tus emociones para poder seguir funcionando. Otra señal es la sensación de irrealidad. Hay momentos en los que te miras en el espejo y no te reconoces. O estás en una reunión familiar y sientes como si estuvieras viendo una película en la que tú eres solo un personaje. No te sientes conectado con nada de lo que está pasando. Estás ahí físicamente, pero no estás presente. Es como si estuvieras viendo tu vida desde afuera, como un espectador, en lugar de vivirla. También está la ausencia de futuro. Cuando vives en piloto automático, no haces planes reales. No sueñas. No te imaginas cómo podría ser tu vida dentro de 5 o 10 años. Simplemente asumes que será más de lo mismo. Y esa asunción no te entristece ni te alegra. Simplemente es. Aceptas que así serán las cosas porque cuestionar eso sería abrir una puerta que prefieres mantener cerrada. Y luego está el cansancio. No el cansancio físico que se resuelve durmiendo. El cansancio existencial. Te levantas cansado. Pasas el día cansado. Te acuestas cansado. Y el sueño no ayuda porque no es tu cuerpo el que está cansado. Es tu alma. Estás agotado de pretender. Agotado de funcionar. Agotado de vivir una vida que no te nutre. Jung decía algo profundo. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. No estaba hablando metafóricamente. Estaba diciendo que cuando reprimes tu verdadero ser durante demasiado tiempo, el cuerpo empieza a colapsar. Aparecen enfermedades, dolores crónicos, insomnio, problemas digestivos, ansiedad, depresión. Tu cuerpo es más sabio que tu mente. Sabe que algo está mal.
Y está tratando de decírtelo de la única forma que puede. Volvamos a Pedro, ese hombre de 53 años que un día no recordó cómo llegó a casa. Esa experiencia lo asustó tanto que decidió hacer algo que nunca hacía, hablar de ello. Le contó a su esposa lo que había pasado. Esperaba que ella se preocupara, que le dijera que fuera al médico. Pero su esposa lo miró con tristeza y le dijo, «Pedro, hace años que vives así. Hace años que no estás realmente aquí». Esas palabras lo destrozaron, porque eran verdad, y él lo sabía. Sabía que cada día al llegar a casa apenas hablaba con su esposa, que veía a sus hijos pero no los veía realmente, que había dejado de interesarse por las cosas, que su vida se había convertido en una lista de pendientes interminable. Trabajo, pagar cuentas, mantenimiento del coche, reparaciones en casa, obligaciones, siempre obligaciones. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo simplemente porque quería? ¿Cuándo fue la última vez que se rió de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que sintió que estaba vivo? Esta conversación fue el comienzo de algo, no de una solución mágica, sino de un despertar doloroso. Porque despertar duele. Ver la realidad de tu vida duele. Admitir que has estado durmiendo durante años duele. Pero es necesario, porque la alternativa es peor. La alternativa es llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca la viviste realmente. Jung hablaba del proceso de individuación. Suena complicado, pero es simple. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, de integrar todas las partes de ti mismo que has negado, de traer la sombra a la luz, de quitarte las máscaras y atreverte a mostrar tu verdadero rostro. No es un proceso cómodo, no es un proceso rápido, es el trabajo de toda una vida, pero es el único trabajo que realmente importa. El primer paso es el más difícil, darte cuenta. Reconocer que estás viviendo en piloto automático. Y esto requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere detenerte, hacer silencio y preguntarte preguntas incómodas. ¿Soy feliz? ¿Esta vida que estoy viviendo es la que realmente quiero? ¿O es la vida que otros esperan de mí? ¿Qué parte de mí he sacrificado para encajar? ¿Qué sueños enterré para ser responsable? ¿Qué versión de mí murió en el camino? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y tal vez no quieras hacértelas porque sabes que las respuestas te obligarán a cambiar cosas. Y el cambio da miedo. Es más fácil quedarse donde estás, aunque sea miserable, porque al menos es conocido. Lo desconocido aterroriza. ¿Y si cambias y sale mal? ¿Y si dejas tu trabajo y no encuentras otro? ¿Y si terminas esa relación y te quedas solo? ¿Y si persigues tu sueño y fracasas? Pero hay otra pregunta más importante. ¿Y si no cambias? ¿Y si pasas los próximos 20 años igual que los últimos 20? ¿Y si llegas a los 70, 80 años y miras atrás y te das cuenta de que nunca te atreviste a vivir de verdad? ¿Cuál de esos dos miedos es más grande? Ana, la enfermera que lloró en el supermercado, empezó a ir a terapia después de ese episodio. Al principio no quería. Le daba vergüenza. Pensaba que la terapia era para personas con problemas graves y ella estaba bien. Pero algo en ella sabía que no estaba bien. Que ese llanto en el supermercado había sido un grito de auxilio de su propio ser. En terapia, Ana empezó a hablar de cosas que nunca había hablado con nadie. De cómo había elegido ser enfermera no porque le gustara, sino porque era lo seguro. De cómo siempre había querido estudiar arte, pero sus padres le dijeron que eso no era una carrera real. De cómo a los 20 años había estado enamorada de un chico que quería viajar por el mundo, pero ella eligió la estabilidad en lugar del amor. De cómo había pasado toda su vida haciendo lo correcto, lo sensato, lo responsable, y ahora, a los 47 años, se sentía vacía. El terapeuta le preguntó algo que la descolocó. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué es lo que tu corazón desea pero tu mente no se atreve a admitir? Ana no pudo responder. Se dio cuenta de que no sabía quién era. Había pasado tanto tiempo siendo la hija obediente, la estudiante aplicada, la enfermera responsable,
que había olvidado que debajo de todo eso había una persona con deseos propios. Jung llamaba a esto la crisis del medio de la vida. No es algo que le pasa solo a los 40 o 50. Puede pasar a cualquier edad. Es ese momento en el que te das cuenta de que has estado viviendo la vida de otra persona. La vida que tus padres querían para ti. La vida que la sociedad aprueba. La vida segura. Pero no tu vida. Y llega un punto en el que ya no puedes seguir ignorándolo. Esta crisis puede manifestarse de muchas formas. Algunas personas compran un coche deportivo o se tiñen el pelo de azul. Otras tienen una aventura o renuncian a su trabajo de repente. La sociedad se burla de esto. Le llama crisis de los 40. Pero Jung diría que no es una crisis. Es un despertar. Es la psique gritando. Ya es hora. Ya llevaste demasiado tiempo dormido. Despierta antes de que sea tarde. El problema es que despertar en medio de la vida es complicado. No tienes 20 años donde todo es posible. Tienes responsabilidades, familia, hipoteca, obligaciones. No puedes simplemente dejarlo todo y empezar de cero. O tal vez sí puedes, pero el costo sería demasiado alto. Entonces te quedas atrapado entre dos mundos. El mundo en el que estás, que ya no te satisface, y el mundo que podrías tener, que tal vez nunca alcanzarás. Pero aquí está lo que Jung entendió y que es crucial. No se trata de cambiar todo en tu vida externa. No se trata de dejar tu matrimonio o renunciar a tu trabajo, aunque a veces esas cosas sean necesarias. Se trata de cambiar tu relación contigo mismo. Se trata de empezar a vivir conscientemente en lugar de automáticamente. Se trata de traer presencia a cada momento, de hacer elecciones reales en lugar de seguir inercias. Puedes estar haciendo exactamente las mismas cosas que hacías antes, pero si las haces conscientemente, si las eliges en lugar de simplemente repetirlas, todo cambia. La diferencia entre lavar los platos en piloto automático mientras tu mente está en otro lado y lavar los platos prestando atención a la sensación del agua, al sonido de los trastes, siendo consciente de que estás aquí, ahora, vivo, es la diferencia entre existir y vivir. Esto suena simple pero es revolucionario. Porque el piloto automático se alimenta de la inconsciencia. Se alimenta de la prisa, de la distracción, del estar siempre pensando en lo siguiente en lugar de estar en lo que es. Y vivir conscientemente significa desacelerar. Significa prestar atención. Significa estar presente en tu propia vida. Pedro empezó pequeño. Decidió que durante el trayecto de casa al trabajo, en lugar de escuchar las noticias o pensar en la lista de cosas por hacer, simplemente conduciría. Prestaría atención a la carretera, a los árboles, al cielo, al hecho de que estaba vivo, respirando, moviéndose en el espacio. Los primeros días su mente se rebelaba. Quería pensar en otras cosas. Quería planear, preocuparse. Pero Pedro persistió, y algo empezó a cambiar. Empezó a notar cosas. Los colores del amanecer, la forma de las nubes, la gente en otros coches. Pequeñas cosas que siempre habían estado ahí, pero que él nunca había visto porque estaba demasiado ocupado viviendo en su cabeza. Y estas pequeñas cosas empezaron a traerlo de vuelta a su cuerpo, de vuelta al momento presente, de vuelta a la vida. También empezó a hablar con su esposa. Realmente hablar. No solo, ¿cómo estuvo tu día?, mientras miraba el teléfono, sino sentarse, mirarla a los ojos y preguntar. Y escuchar. De verdad escuchar. Y descubrió que su esposa, esta mujer con la que había estado casado 28 años, era en muchos sentidos una desconocida, porque nunca había estado realmente presente. Nunca había preguntado por sus sueños, sus miedos, sus deseos. Había asumido que la conocía, pero no la conocía, y ella tampoco lo conocía a él. Empezaron a tener conversaciones que no habían tenido en décadas, sobre lo que sentían, sobre lo que les faltaba, sobre cómo habían llegado a este punto donde vivían juntos pero separados, cada uno atrapado en su propia burbuja de rutinas y obligaciones.
Y estas conversaciones eran incómodas, a veces dolorosas, pero necesarias. Jung decía que no hay nacimiento de la consciencia sin dolor. Y tenía razón. Despertar duele porque significa ver cosas que preferirías no ver. Significa admitir verdades que has estado evitando. Significa soltar ilusiones que te daban confort. Pero al otro lado del dolor está algo invaluable: la posibilidad de vivir una vida real. Ana tomó una decisión radical. No dejó su trabajo de enfermera. Necesitaba el dinero. Necesitaba la estabilidad. Pero empezó a tomar clases de pintura los sábados por la mañana. Al principio se sentía ridícula. Una mujer de 47 años aprendiendo a pintar. ¿Qué sentido tenía? No iba a ser la próxima Frida Kahlo. No iba a vender sus cuadros. Era una pérdida de tiempo. Pero algo pasaba cuando pintaba. Algo que no había sentido en años. Estaba presente. Totalmente presente. No pensaba en el trabajo. No pensaba en las cuentas. No pensaba en su soledad. Solo estaba ahí, con el pincel, los colores, el lienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que estaba haciendo algo que quería hacer, no algo que tenía que hacer. Las pinturas eran terribles al principio, pero no importaba. No se trataba de ser buena. Se trataba de reconectar con una parte de sí misma que había abandonado hace décadas. Esa parte que soñaba, que creaba, que sentía. Y con cada pincelada, Ana sentía que estaba trayendo esa parte de vuelta a la vida. Jung hablaba de la función trascendente. Es la capacidad de la psique de reconciliar opuestos, de integrar la consciencia y el inconsciente, de encontrar un punto medio entre quién ha sido y quién podría ser. No es que tengas que elegir uno u otro, es que tienes que encontrar una forma de honrar ambos. Para Ana, esto significaba seguir siendo enfermera pero también ser artista. No tenía que ser una cosa o la otra. Podía ser ambas. Para Pedro, significaba ser el empleado responsable pero también recuperar su capacidad de estar presente, de sentir, de conectar. No tenía que destruir su vida para salvarla. Tenía que traer consciencia a la vida que ya tenía. Y aquí está la paradoja. Cuando empiezas a vivir conscientemente, algunas cosas en tu vida externa sí cambian, pero no de forma dramática o destructiva. Cambian orgánicamente. Porque cuando estás despierto, cuando estás presente, las cosas que no te sirven empiezan a caerse naturalmente. Y las cosas que necesitas empiezan a aparecer. Pedro descubrió que no odiaba su trabajo. Odiaba la forma en que lo estaba haciendo. Odiaba el estar ahí físicamente, pero mentalmente en otro lado. Cuando empezó a prestar atención, cuando empezó a estar presente, el trabajo no era tan terrible. No era su pasión, pero tampoco era su enemigo. Era simplemente lo que hacía para ganarse la vida. Y eso estaba bien. No todo en la vida tiene que ser apasionante. Algunas cosas simplemente son. Ana descubrió que su soledad no era porque fuera difícil encontrar pareja. Era porque ella misma no estaba disponible emocionalmente. Había cerrado su corazón hace años para no volver a sufrir. Y mientras su corazón estuviera cerrado, no importaba cuántos hombres conociera. Ninguno podría entrar. Entonces empezó a trabajar en eso, en volver a abrirse, en permitirse ser vulnerable, en arriesgarse a sentir de nuevo. No fue fácil. Hubo intentos fallidos. Primeras citas que no llevaron a nada. Momentos de desánimo donde quería volver a cerrarse, volver a la seguridad del entumecimiento. Pero persistió, porque había probado la alternativa. Y la alternativa era seguir viviendo medias. Y eso ya no era suficiente. Esto es lo que quiero que entiendas. Vivir en piloto automático no es un defecto moral. No eres una mala persona por haber caído en esto. Es algo que nos pasa a casi todos en algún momento. La vida es difícil. Las demandas son muchas. Y automatizar es una forma de sobrevivir. El problema es cuando la supervivencia se convierte en tu única forma de existir. Pero hay otra forma. Requiere coraje.
Requiere estar dispuesto a sentir cosas incómodas. Requiere hacer preguntas difíciles. Requiere soltar el control y admitir que no tienes todas las respuestas. Requiere ser honesto contigo mismo de una forma que probablemente nunca has sido. Jung decía que tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Y despertar es justamente de lo que estamos hablando. De dejar de soñar que estás viviendo y empezar a vivir de verdad. ¿Cómo se hace esto prácticamente? No hay un manual. No hay 5 pasos fáciles. Pero hay cosas que puedes empezar a hacer hoy. Ahora mismo. En este momento. Primero, detente. Literalmente. Deja de correr de una tarea a otra. Siéntate. Respira. Y pregúntate, ¿dónde estoy? No geográficamente. Mentalmente. Emocionalmente. ¿Estás aquí, en este momento? ¿O estás ya pensando en lo que sigue? La mayoría del tiempo estarás en el futuro o en el pasado. Casi nunca en el presente. Y el presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. Segundo, empieza a notar tus automatismos. Esas cosas que haces sin pensar. La forma en que reaccionas cuando alguien te critica. La forma en que comes. La forma en que te hablas a ti mismo. La forma en que evitas ciertas conversaciones. La forma en que llenas tu tiempo con distracciones para no estar solo contigo mismo. Solo nótalos. No trates de cambiarlos todavía. Solo vuélvete consciente de ellos. Tercero, empieza a hacerte preguntas. No preguntas prácticas como qué vas a hacer de cena. Preguntas existenciales. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué parte de mí he estado negando? ¿Qué necesito que no estoy recibiendo? Y no te apresures a responder. Deja que las preguntas trabajen en ti. Las respuestas vendrán con el tiempo. Cuarto, busca momentos de presencia en tu vida cotidiana. No tienes que irte a un retiro de meditación en el Himalaya. Puedes practicar estar presente mientras lavas los platos, mientras caminas, mientras te duchas, mientras escuchas a alguien hablar. En cada uno de estos momentos, tienes la oportunidad de estar aquí, de estar consciente, de estar vivo. Y quinto, sé paciente contigo mismo. Despertar no es un evento único. No es que un día estás dormido y al día siguiente estás completamente despierto. Es un proceso gradual, con avances y retrocesos. Habrá días en que te sentirás más consciente que nunca, y habrá días en que volverás al piloto automático. Está bien, es parte del proceso. Lo importante es que sigas intentando. Si has llegado hasta aquí en este vídeo, hay algo en ti que está despertando. Algo que reconoce la verdad de lo que estoy diciendo. Y te pido que no dejes que ese algo vuelva a dormirse. Suscríbete a este canal. Activa las notificaciones. Porque vamos a seguir explorando estas verdades incómodas pero necesarias. Vamos a seguir iluminando los rincones oscuros de la experiencia humana. Y necesito que estés aquí para este viaje. Hay algo más que Jung entendió profundamente, que el proceso de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no es algo que haces solo para ti, es algo que haces también para el mundo. Porque cuando una persona despierta, cuando una persona empieza a vivir auténticamente, eso crea ondas. Afecta a todos los que están a su alrededor. Pedro, al empezar a estar más presente, no solo cambió su propia vida, cambió la dinámica de su familia. Sus hijos, que estaban acostumbrados a un padre ausente emocionalmente, empezaron a notar la diferencia. Empezaron a tener conversaciones reales con él. Y ellos también empezaron a abrirse, a compartir cosas que nunca habían compartido. Su esposa empezó a florecer de nuevo. Durante años había sentido que estaba viviendo con un fantasma. Alguien que estaba ahí físicamente pero que no estaba realmente presente. Y había aprendido a vivir con eso, a no esperar nada. Pero cuando Pedro empezó a cambiar, cuando empezó a estar realmente ahí, ella también empezó a despertar. Empezó a recordar cosas sobre sí misma que había olvidado.
Empezaron a soñar juntos de nuevo, a planear cosas, a reírse. No fue perfecto. No todo fue hermoso y fácil. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos de dolor cuando tuvieron que admitir cuántos años habían perdido viviendo como autómatas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban vivos. Y eso valía cualquier incomodidad. Ana también descubrió esto. Al empezar a pintar, al empezar a honrar esa parte creativa de sí misma, algo cambió en cómo interactuaba con sus pacientes. Antes, era una buena enfermera técnicamente. Hacía su trabajo correctamente. Pero había una distancia, una barrera. Ahora, al estar más conectada consigo misma, estaba más conectada con los demás. Los pacientes lo notaban. Decían que había algo diferente en ella, que se sentían más cuidados, más vistos. Y Ana se dio cuenta de que cuando vives en piloto automático, no solo te desconectas de ti mismo, te desconectas de todo y de todos. Y cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a estar presente, las conexiones reales se vuelven posibles. Esto es profundo, porque muchas veces pensamos que el crecimiento personal es egoísta, que tomarnos tiempo para nosotros, para entendernos, para hacer cosas que nos nutren, es quitarle tiempo a los demás. Pero es exactamente lo contrario. Cuando tú estás bien, cuando tú estás consciente y presente, todos a tu alrededor se benefician. No puedes dar lo que no tienes. No puedes estar presente para otros si no estás presente para ti mismo. Jung tenía un concepto hermoso, la sincronicidad. Es la idea de que cuando estás alineado con tu verdadero ser, cuando estás viviendo conscientemente, las cosas empiezan a fluir de forma casi mágica. No es magia literalmente. Es que cuando estás despierto, cuando estás prestando atención, empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que no podías ver. Empiezas a conectar con personas que resuenan con tu frecuencia. Empiezas a tomar decisiones que te llevan en la dirección correcta. Esto no significa que todo será fácil. No significa que no habrá problemas. Pero significa que estarás enfrentando la vida real en lugar de vivir en un estado de semi-inconsciencia, donde los días se desdibujan uno en otro y los años pasan sin que realmente hayas vivido. Piensa en esto. ¿Cuántas personas llegan al final de su vida y su mayor arrepentimiento es no haber vivido una vida fiel a sí mismos? No haber tenido el coraje de vivir la vida que querían en lugar de la vida que otros esperaban de ellos. No haber expresado sus sentimientos. Haber trabajado demasiado. Haber perdido el contacto con amigos. No haberse permitido ser más felices. Estos arrepentimientos no son sobre cosas grandes y dramáticas. Son sobre todas las pequeñas decisiones diarias. Todas las veces que dijiste y cuando querías decir no. Todas las veces que te callaste lo que sentías. Todas las veces que sacrificaste tu presente por un futuro que tal vez nunca llegará. Todas las veces que viviste en piloto automático en lugar de estar presente. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Quieres llegar al final de tu vida con esos arrepentimientos? ¿O quieres poder decir que viviste de verdad? Que sentiste profundamente. Que amaste intensamente. Que estuviste presente. Que fuiste auténtico. Que te atreviste a ser quien realmente eras, aunque fuera incómodo, aunque fuera difícil, aunque fuera aterrador. Porque al final, el mayor riesgo no es fracasar. El mayor riesgo es llegar al final y darte cuenta de que nunca lo intentaste. Que pasaste toda tu vida en piloto automático, funcionando pero no viviendo, existiendo pero no sintiendo, cumpliendo pero no disfrutando. Hay un poema que Jung probablemente habría apreciado. No es suyo, pero captura lo que estamos hablando. Dice así: un día te despertarás y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Hazlas ahora. No mañana, no el año que viene, no cuando te jubiles, no cuando los niños crezcan, no cuando tengas más tiempo, más dinero o menos responsabilidades. Ahora, porque la verdad es que nunca vas a tener más tiempo. Nunca va a ser el momento perfecto. Siempre habrá razones para posponer.
Siempre habrá miedos que te detengan. Siempre habrá voces, internas y externas, que te digan que no es práctico, que no es realista, que es demasiado tarde. Pero esas voces están equivocadas. Nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir conscientemente. Puedes tener 80 años y empezar este proceso, porque no se trata de cuánto tiempo te quede. Se trata de cómo vives el tiempo que tienes. Pedro tiene 53 años. Le quedan, con suerte, 25 o 30 años más. Podría pasarlos igual que pasó los últimos 30. En piloto automático, funcionando pero no viviendo. O puede pasar esos años despierto, presente, sintiendo, conectando, viviendo de verdad. La diferencia entre estas dos opciones no es solo cuantitativa, es cualitativa. Es la diferencia entre existir y vivir. Ana tiene 47 años. Tal vez encuentre pareja. Tal vez no. Tal vez sus pinturas sean buenas algún día. Tal vez no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que está despierta. Está sintiendo. Está honrando partes de sí misma que había abandonado. Está viviendo su vida en lugar de simplemente dejar que la vida le pase. ¿Y tú? Tú que estás escuchando esto, ¿cuántos años tienes? No importa. Lo que importa es que hay una parte de ti que ha reconocido algo en lo que he dicho. Una parte de ti que sabe que has estado viviendo en piloto automático. Una parte de ti que está cansada de solo funcionar. Una parte de ti que quiere despertar. Esa parte existe. Está. Tal vez la hayas ignorado durante años. Tal vez la hayas enterrado bajo capas de responsabilidades y obligaciones y miedos. Pero está ahí, y está esperando. Esperando que tengas el coraje de escucharla. Jung decía que todos llevamos dentro de nosotros las semillas de nuestra propia realización. Todo lo que necesitamos para florecer ya está dentro. No tenemos que buscarlo fuera. No tenemos que convertirnos en alguien diferente. Solo tenemos que quitar todas las capas de condicionamiento, miedo y automatismo que están cubriendo nuestro verdadero ser. Es como una escultura. El artista no crea la figura. La figura ya está dentro de la piedra. El trabajo del artista es quitar todo lo que no es la figura. Y tu trabajo es similar. No tienes que crear un nuevo tú. Ya estás ahí. Solo tienes que quitar todo lo que no eres tú. Todas las expectativas que no son tuyas. Todos los roles que no elegiste. Todas las máscaras que has usado para protegerte. Y sí, cuando empieces a quitar esas capas, te sentirás vulnerable. Porque lo estarás. Pero la vulnerabilidad no es debilidad. Es autenticidad. Y la autenticidad es la única forma de vivir de verdad. Hay un momento en toda jornada de despertar donde tienes que tomar una decisión. Es un momento de bifurcación. Puedes seguir como estás, en piloto automático, y la vida será predecible. Incómoda tal vez, pero predecible. O puedes elegir despertar, y la vida será incierta. No sabrás qué pasará. No tendrás todas las respuestas. Pero estarás vivo, realmente vivo. La mayoría de las personas eligen lo primero. Hubo momentos de dolor cuando tuvieron que admitir cuántos años habían perdido viviendo como autómatas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban vivos. Y eso valía cualquier incomodidad. Ana también descubrió esto. Al empezar a pintar, al empezar a honrar esa parte creativa de sí misma, algo cambió en cómo interactuaba con sus pacientes. Antes, era una buena enfermera técnicamente. Hacía su trabajo correctamente, pero había una distancia, una barrera. Ahora, al estar más conectada consigo misma, estaba más conectada con los demás. Los pacientes lo notaban. Decían que había algo diferente en ella, que se sentían más cuidados, más vistos. Y Ana se dio cuenta de que cuando vives en piloto automático, no solo te desconectas de ti mismo, te desconectas de todo y de todos. Y cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a estar presente, las conexiones reales se vuelven posibles.
Esto es profundo, porque muchas veces pensamos que el crecimiento personal es egoísta, que tomarnos tiempo para nosotros, para entendernos, para hacer cosas que nos nutren, es quitarle tiempo a los demás. Pero es exactamente lo contrario. Cuando tú estás bien, cuando tú estás consciente y presente, todos a tu alrededor se benefician. No puedes dar lo que no tienes. No puedes estar presente para otros si no estás presente para ti mismo. Jung tenía un concepto hermoso, la sincronicidad. Es la idea de que cuando estás alineado con tu verdadero ser, cuando estás viviendo conscientemente, las cosas empiezan a fluir de forma casi mágica. No es magia literalmente. Es que cuando estás despierto, cuando estás prestando atención, empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que no podías ver. Empiezas a conectar con personas que resuenan con tu frecuencia. Empiezas a tomar decisiones que te llevan en la dirección correcta. Esto no significa que todo será fácil. No significa que no habrá problemas. Pero significa que estarás enfrentando la vida real en lugar de vivir en un estado de semi-inconsciencia, donde los días se desdibujan uno en otro y los años pasan sin que realmente hayas vivido. Piensa en esto. ¿Cuántas personas llegan al final de su vida y su mayor arrepentimiento es no haber vivido una vida fiel a sí mismos? No haber tenido el coraje de vivir la vida que querían en lugar de la vida que otros esperaban de ellos. No haber expresado sus sentimientos. Haber trabajado demasiado. Haber perdido el contacto con amigos. No haberse permitido ser más felices. Estos arrepentimientos no son sobre cosas grandes y dramáticas. Son sobre todas las pequeñas decisiones diarias. Todas las veces que dijiste y cuando querías decir no. Todas las veces que te callaste lo que sentías. Todas las veces que sacrificaste tu presente por un futuro que tal vez nunca llegar. Todas las veces que viviste en piloto automático en lugar de estar presente. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Quieres llegar al final de tu vida con esos arrepentimientos? ¿O quieres poder decir que viviste de verdad? Que sentiste profundamente? Que amaste intensamente? Que estuviste presente? Que fuiste auténtico? Que te atreviste a ser quien realmente eras, aunque fuera incómodo, aunque fuera difícil, aunque fuera aterrador. Porque al final, el mayor riesgo no es fracasar. El mayor riesgo es llegar al final y darte cuenta de que nunca lo intentaste. Que pasaste toda tu vida en piloto automático, funcionando pero no viviendo, existiendo pero no sintiendo, cumpliendo pero no disfrutando. Hay un poema que Jung probablemente habría apreciado. No es suyo, pero captura lo que estamos hablando. Dice así: un día te despertarás y no habrá más tiempo para hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Hazlas ahora. No mañana, no el año que viene, no cuando te jubiles, no cuando los niños crezcan, no cuando tengas más tiempo o más dinero o menos responsabilidades. Ahora, porque la verdad es que nunca vas a tener más tiempo. Nunca va a ser el momento perfecto. Siempre habrá razones para posponer. Siempre habrá miedos que te detengan. Siempre habrá voces, internas y externas, que te digan que no es práctico, que no es realista, que es demasiado tarde. Pero esas voces están equivocadas. Nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir conscientemente. Puedes tener 80 años y empezar este proceso. Porque no se trata de cuánto tiempo te quede. Se trata de cómo vives el tiempo que tienes. Pedro tiene 53 años. Le quedan, con suerte, 25 o 30 años más. Podría pasarlos igual que pasó los últimos 30. En piloto automático. Funcionando pero no viviendo. O puede pasar esos años despierto, presente, sintiendo, conectando, viviendo de verdad. La diferencia entre estas dos opciones no es solo cuantitativa, es cualitativa. Es la diferencia entre existir y vivir. Ana tiene 47 años. Tal vez encuentre pareja. Tal vez no. Tal vez sus pinturas sean buenas algún día. Tal vez no. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que está despierta.
Está sintiendo. Está honrando partes de sí misma que había abandonado. Está viviendo su vida en lugar de simplemente dejar que la vida le pase. ¿Y tú que estás escuchando esto, cuántos años tienes? No importa. Lo que importa es que hay una parte de ti que ha reconocido algo en lo que he dicho. Una parte de ti que sabe que has estado viviendo en piloto automático. Una parte de ti que está cansada de solo funcionar. Una parte de ti que quiere despertar. Esa parte existe. Está. Tal vez la hayas ignorado durante años. Tal vez la hayas enterrado bajo capas de responsabilidades y obligaciones y miedos. Pero está ahí. Y está esperando. Esperando que tengas el coraje de escucharla. Jung decía que todos llevamos dentro de nosotros las semillas de nuestra propia realización. Todo lo que necesitamos para florecer ya está dentro. No tenemos que buscarlo fuera. No tenemos que convertirnos en alguien diferente. Solo tenemos que quitar todas las capas de condicionamiento, miedo y automatismo que están cubriendo nuestro verdadero ser. Es como una escultura. El artista no crea la figura. La figura ya está dentro de la piedra. El trabajo del artista es quitar todo lo que no es la figura. Y tu trabajo es similar. No tienes que crear un nuevo tú. Ya estás ahí. Solo tienes que quitar todo lo que no eres tú. Todas las expectativas que no son tuyas. Todos los roles que no elegiste. Todas las máscaras que has usado para protegerte. Y sí, cuando empieces a quitar esas capas, te sentirás vulnerable. Porque lo estarás. Pero la vulnerabilidad no es debilidad. Es autenticidad. Y la autenticidad es la única forma de vivir de verdad. Hay un momento en toda jornada de despertar donde tienes que tomar una decisión. Es un momento de bifurcación. Puedes seguir como estás, en piloto automático, y la vida será predecible. Incómoda tal vez, pero predecible. O puedes elegir despertar, y la vida será incierta. No sabrás qué pasará. No tendrás todas las respuestas. Pero estarás vivo, realmente vivo. La mayoría de las personas eligen lo primero. Los minutos se convierten en horas, las horas en días, y eventualmente te das cuenta de que has estado viviendo conscientemente más de lo que has estado viviendo en piloto automático. No es un proceso lineal. Habrá días en que sientas que estás regresando, que estás cayendo de nuevo en los viejos patrones. Y está bien, es parte del proceso. Despertar es un movimiento continuo, no un destino fijo. Es una práctica diaria, no un logro de una sola vez. Lo importante es la intención de estar despierto, la intención de estar presente, la intención de vivir auténticamente. Mientras mantengas esa intención, mientras sigas eligiendo conscientemente, estás en el camino correcto. Y a medida que caminas este camino, algo extraordinario empieza a pasar. Empiezas a sentir que estás llegando a casa, no a un lugar físico, a ti mismo. Empiezas a sentir que finalmente estás siendo quien se supone que debes ser. No porque alguien más lo diga, sino porque lo sientes en lo más profundo de tu ser. Hay una sensación de alineamiento, de integridad en el sentido más puro de la palabra, de que tu interior y tu exterior empiezan a ser lo mismo. Ya no hay esa distancia entre quién eres y quién pretendes ser. Ya no hay esa sensación de estar viviendo una mentira. Empiezas a ser auténtico. Y la autenticidad, aunque da miedo, también libera. Jung decía que tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Y eso es exactamente lo que estamos hablando. De dejar de buscar afuera, de dejar de perseguir cosas externas pensando que te harán feliz, y empezar a mirar adentro. Empezar a conocerte. Empezar a entenderte. Empezar a aceptarte. Y cuando haces esto, cuando realmente miras adentro, vas a encontrar cosas que no te gustan. Vas a encontrar tu sombra. Vas a encontrar partes de ti que has estado negando. Vas a encontrar miedos, inseguridades, heridas, traumas. Y va a ser incómodo.
Va a ser doloroso, pero también es necesario, porque no puedes integrar lo que no conoces. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes ser completo si solo aceptas las partes de ti que te gustan y rechazas el resto. Tienes que abrazarlo todo, lo luminoso y lo oscuro, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo incómodo. Y cuando haces esto, cuando integras tu sombra, algo mágico pasa. Te vuelves más humano, más compasivo, más completo, porque ya no estás gastando energía en reprimir partes de ti mismo. Ya no estás viviendo con miedo de que alguien descubra quién eres realmente. Puedes ser tú, completamente, sin disculpas. Esto es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. La libertad de ser quien eres sin vergüenza. La libertad de vivir auténticamente. La libertad de estar despierto en tu propia vida. Y esta libertad, esta autenticidad, esta conciencia es el mayor regalo que puedes darte. No es fácil de alcanzar. Requiere trabajo, requiere coraje, requiere honestidad brutal contigo mismo. Pero es posible, y vale la pena, porque al final de todo, lo único que realmente tienes es tu vida, y mereces vivirla de verdad. Entonces te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás listo para despertar? ¿Estás listo para dejar de vivir en piloto automático? ¿Estás listo para empezar a vivir conscientemente, auténticamente, plenamente? Si tu respuesta es sí, entonces bienvenido. Bienvenido a este viaje. Bienvenido a este proceso de despertar. No será fácil, pero no estarás solo. Estaremos aquí, explorando estas verdades juntos, apoyándonos mutuamente, recordándonos por qué elegimos despertar cuando las cosas se pongan difíciles. Y confía en esto, vale la pena. Cada momento incómodo, cada verdad dolorosa, cada cambio aterrador, vale la pena, porque al otro lado está la vida real, la vida que se supone que debes vivir. Tu vida, no la desperdicies viviendo dormido, no la desperdicies en piloto automático. Despierta, ahora, hoy, este momento, porque este momento es todo lo que tienes, y mereces vivirlo plenamente. Despierta,